y con la aparición preciosa del clarinete en esta segunda sinfonía, el tercer movimiento, el famosísimo tercer movimiento de la segunda sinfonía de Rajmáninov, pues damos comienzo a esta mi tercera improvisación para los lectores de Codalario. Una improvisación, si cabe, más improvisada de lo normal, porque no estaba previsto en absoluto que yo dedicase a lo que voy a dedicar esta improvisación, pero sin embargo no me ha quedado finalmente más remedio que hacerlo, porque bueno, os voy a contar cómo ha sucedido. Bueno, estas improvisaciones, yo creo que no lo he dicho hasta ahora, se realizan siempre sin cortes ni ningún tipo de producción. Por eso notaréis que en muchas ocasiones el sonido no es quizás el más perfecto posible. Pero me parece que sale rentable que sea así para que la grabación, para que cuando yo me dirija a vosotros haya una cierta frescura, una cierta cercanía, que las cosas estén sucediendo en el momento, ¿no? Que haya ese actualismo que es necesario para que me conozcáis, para que escuchéis mis palabras tal y como las van saliendo de mi boca, y a mí me parece eso importante, ¿no? Pues lo que ha pasado es que yo pensaba dedicar este podcast, esta improvisación, a Montserrat Caballé, a varios de los aspectos técnicos de Montserrat Caballé, a lo extraordinario de Montserrat Caballé. Pero bueno, es una cosa que voy a hacer con seguridad en alguna de las próximas improvisaciones, o a lo mejor no, porque quizás me parezca mejor y más oportuno hacer otras cosas antes y quizás se retrase demasiado. Probablemente sí, probablemente haga muy pronto algo sobre Montserrat Caballé, porque me parece una artista importantísima no solo para España, sino para la historia de la música, para la historia del canto. Pero ha ocurrido esta semana una cosa que a mí, yo debo reconocer que me ocurre con bastante frecuencia. Y es que se han dado pues una serie de circunstancias fortuitas, en parte misteriosas, que han hecho que me obsesione por una versión orquestal, por una versión musical de un director precisamente de este fragmento. Al utilizar esta música de fondo, que es una música importantísima, ¿no? En uno de los vídeos que hemos utilizado en Codalario para publicitar pues algunas de las cosas que hemos hecho, pues la persona que los ha realizado ha tenido a bien coger esta música, ¿no? Y bueno, una música tan importante pues a mí me suscitó de inmediato pues volver a oírla. Y por casualidad, sucede a veces que en YouTube pones pues Sinfonía Rajmáninov 2 y te aparece algo que no habías visto nunca, ¿no? Y bueno, pues encontré una versión que a mí me ha impresionado muchísimo, muchísimo, que me ha causado una profunda impresión emocional, muy importante, y que me ha permitido, pues, aunque conocía un poco, pero muy poco, el trabajo de este director del que voy a hablar, pues me ha permitido encontrarme con un titán, con un genio de la dirección, con un director enorme, de un talento, de una poética artística tan importante que no he podido dejar de contároslo. Lo primero es que poner en sonido, es que dirigir esta obra ya es una cosa dificilísima, porque Rajmáninov, del que por cierto en abril, no recuerdo el mismo el día de abril, bueno, lo busco mientras hablo con vosotros, se cumple en el 150 aniversario de su nacimiento.
Y yo pensaba dedicarle mm, el 1 de abril, el 1 de abril. Pensaba dedicarle pues algún podcast, ¿no? Porque estamos ante un compositor, pues, yo creo que algunos pueden pensar que es una de las personalidades más importantes que ha dado la historia de la música, sí, si no la más importante en algunos aspectos, ¿no? Porque la magnitud de Rachmaninoff es una magnitud que yo creo que, como todos los compositores realmente excepcionales, bueno, hay muchos, quizás no hay tantos realmente excepcionales, ¿no? Pero Rachmaninoff yo lo situaría sin duda al frente de todos ellos, por muchos motivos. Mm, Además, a Rachmaninoff yo creo que sigue sin ser entendido Rachmaninoff, que se le ha malinterpretado, que no se le entiende, que no se le comprende, ¿no? Porque muchas veces su música le pasa algo parecido, yo creo, a Tchaikovsky, un compositor que tiene, yo creo, con él, pues algunas similitudes, algunas partes importantes que son similares. Y bueno, incluso con Chopin, ¿no? A veces yo recuerdo que cuando era jovencito me encontraba, sobre todo, ahora ya no, pero me encontraba con personas que decían que Chopin pues era un autor que la música era demasiado dulzona, demasiado bonita, ¿no? Lo que a mí siempre me parece una absoluta barbaridad. Precisamente esta es una de las cosas más difíciles que hay, ¿no? La vena increíble melodía que tenía Borjak, por ejemplo, eso es dificilísimo de conseguir. Y todas estas personas que decían esto, pues a veces optaban por músicos, incluso que tenían una obra musical, vamos a decir abstracta por decir algo, pero que yo no entendía muy bien. Y dice, pero hombre, pero a vosotros os gusta oír eso, les preguntaba, ¿os gusta oír esa música? Hombre, ellos me decían que sí, pero yo intuyo que no, yo intuyo que no. El siglo XXI ha dejado músicas realmente que creo que habría que poner en duda muy seriamente, pero bueno, ya hablaremos de esto. Hay en este mundo de la composición y sobre todo en la idea de vanguardia, una falta de, una falta de, una falta de claridad en las cosas. Yo creo que convendría aclarar muchísimos aspectos, ¿no? Sin dudar que hay interés, esto siempre se dice, ¿no? Sin dudar que hay interés, pero me parece que el camino por el que se ha elegido, por el que se han decantado muchos músicos del siglo XX y se siguen decantando muchos músicos del presente es absolutamente equivocado y hasta cierto punto, a mi juicio, inhumano. Inhumano. Decía el propio Rachmaninoff muchas veces que cuando hablaba de sus contemporáneos, como, bueno, lo que se llama tonalismo, decafonismo, decía que el hombre, algo parecido a esto, que había optado por pensar en vez de sentir, ¿no? A la hora de hacer música. Y esta dicotomía entre pensar y sentir, que no tiene por qué ser una dicotomía, ¿no? Porque se puede pensar sintiendo, pero algo querría decir, ¿no? Igual que se puede, pues, yo creo que sí, que algo quiere decir, ¿no? Y desde luego, Rachmaninoff yo creo que se refería a un sentido musical mm, un instinto profundamente humano. Estaba yo creo que enraizado con esa naturaleza, ¿no? Mm, Pero es muy difícil hablar en esos términos de Rachmaninoff, ¿no? Sin precipitarme ahora mismo. Yo creo que habría que hablar de ello con mucho más cuidado del que lo estoy haciendo yo ahora mismo. Y voy a intentar hacerlo, ¿eh? Pero ahora mismo me gustaría seguir hablando de este fragmento, de, del tercer movimiento de la segunda sinfonía de Rachmaninoff, que nosotros estamos oyendo en una versión de Vasily Petrenko y la Filarmónica de Oslo. Bueno, esta es una obra que, como todas las obras que se han convertido en un hallazgo en la historia de la música, pues marca mucho al director. Hay ciertas obras que son dificilísimas de dirigir y que yo creo que muchas veces muchos directores huyen de ellas porque se te nota todo, que tú no puedes ahí esconderte detrás de ellas, ¿no?
Es tan importante esta música, es tan importante lo que puede decir del hombre, si se quiere, tanto el que dirige como el que escucha, que resulta un compromiso enorme, ¿no? Esto pasa, muchísimos pianistas les pasa esto, muchísimos artistas en general les pasa esto con obras de esta naturaleza tan importante. Esto es una auténtica genialidad que yo no sé ni cómo es posible, eh, no sé ni cómo Rachmaninoff consiguió hallar una música así. Es algo realmente sublime, de una naturaleza difícilmente explicable, pero que tiene que ver con la propia de Rachmaninoff, sin duda. Y Y que yo, claro, ¿a quién puede no gustarle este fragmento? Yo creo que no existe a nadie que no le pueda gustar este fragmento, ¿no? Voy a ponerlo ahora mismo otra vez desde el principio y yo creo que aparte de que es muy conocido, no creo que haya nadie al que no le arrebate esto y yo creo que se toque muchas veces como se toque, ¿no? Porque incluso tocado mal, esto suena bien. Bueno, esto es el principio, como lo dirige Vasily Petrenko, que no se va a diferenciar demasiado, no se va a diferenciar demasiado de otra manera de hacerlo de otros artistas, ¿no? Yo tengo aquí seleccionados algunos. Vamos a poner, por ejemplo, a Temirkanov, que es uno de los grandes directores rusos, con la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, que es una de las maravillas sonoras de la humanidad, ¿no? Y que esta obra, pues la tienen, yo creo que prácticamente en su ADN, ¿no? Fijaos cómo dirige esto Temirkanov y cómo suena esta orquesta, aún a través de una grabación de YouTube. Esa aparición, por cierto, muy poco sutil, en este caso el clarinete, pero parece un poco el estilo ruso, ¿no? De fondo, quiere decir que una cierta elocuencia, un estilo adusto, muy claro, desde luego muy poco sentimentaloide, en el que si entendemos que esta melodía tiene algo de romántico, que es muy probable que sí, pero vamos, pero habría que ver qué tipo de romanticismo y qué es eso de romántico, ¿no? Pero aquí no hay exageración, no hay cursilería de ninguna forma, ¿no? Es una manera de sentir, si se quiere, mm, incluso muchas veces a mí me parece más emocionante que la excesivamente arrebatada, ¿no? Porque estamos en una época hoy en la que la pos y la lágrima fácil ante todo me parece ya que de un mal gusto horroroso, ¿no? Y aquí el estilo, vamos a decir, ruso, si es que se puede hablar de ello, me parece una opción realmente atractiva para ponerle sonido a esto, ¿no? Entendiendo además que a Rachmaninoff muchas veces, lo decía antes, se le ha malinterpretado, ¿no? Se le interpreta a veces de esa manera, yo creo que por haber abusado incluso en Hollywood de utilizar sus composiciones en películas románticas en las que había pues una pareja de enamorados, pues no sé. Recuerdo ahora mismo una película, espero no equivocarme, Breve Encuentro, que es un clásico del cine, en el que pues la música de Rachmaninoff
siempre estaba en primer plano, ¿no? Y se ofrecía así de una forma pues como muy arrebatada, como muy apasionada. Pues bueno, pues esta puede ser una manera de interpretar esta música, pero a mí me parece que Rachmaninoff era otra cosa, que sus valores estéticos se entienden de una manera un tanto superficial, si es así, ¿no? Pero en cualquier caso, esa lectura sin duda existe. En esta versión de Temirkanov, a mí me parece que sin duda está el estilo de fondo ruso, la idea de esta obra que los músicos tienen muy clara muchísimo antes de tocarla, ¿no? Y creo que esto también funciona. Y el sentido de la autoridad de Temirkanov, ¿no? Quizás por eso a mí me parece un tanto fría. Quizás me parece un poco, incluso un poco rígida, diría yo. Me parece que todavía recordaba el otro día una frase que escuché en la película esta Tar, que es una película soberbia, en la que hay una directora de orquesta que le dice a un alumno de la Juilliard School que uno debe anularse a sí mismo, ¿no? Hombre, no es exactamente eso lo que tiene que hacer un director, pero servir a la obra a través de uno, me parece a mí que ese uno, cuando en ese uno está la autoridad por encima de otros aspectos estrictamente, vamos a decir, artísticos, pues se nota, hay una cierta rigidez, ¿no? Entonces en Temirkanov yo noto no noto lo mismo que notaba en otro director ruso, por ejemplo, Mravinsky, ¿no? O a lo mejor sí, pero de otra forma. Mravinsky estaba a la autoridad, sin duda, ¿no? Pero había una sensibilidad y una cierta ternura de fondo, ¿no? En esta versión no encuentro yo esta ternura. Siendo sin duda una versión pues interesantísima, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Pero vamos a seguir oyendo otras que son muy parecidas. Vamos a ir, por ejemplo, a la Orquesta Nacional Rusa en una versión de 2016 dirigida por Slavkovsky. Bueno, pues es una versión que tiene un fondo muy parecido. Tiene un fondo muy parecido. Con las diferencias, podemos establecer diferencias, ¿eh? Desde luego, porque las hay. Pero que destripar y hacer una lectura muy sofisticada, ¿no? Mm, vamos con otra versión más. Esta versión ya no es rusa, sino que es el festival, la orquesta del Festival de Lucerna con Ricardo Chailly. Escuchemos. Bueno, Ricardo Chailly, que es un magnífico director, ¿eh? Aquí hace ya una cosa un poco más, desde luego un poco más arrebatada, en el sentido de que las sutilezas mm, son más... se intentan hacer más cosas, se intentan hacer más cosas, sin que esto sea obligatoriamente mejor, ¿eh? Pero hay ya una cierta idea de romanticismo arrebatado, pero sutil, ¿no? Sutil. Quiero decir que aquí estamos ya, estamos en Europa, por decirlo de alguna forma. Es a lo mejor la lectura europea que se ha hecho de Tchaikovsky
y del propio Rachmaninoff. Lo que puede ser que en esa lectura haya algo de cierto, ¿no? Pero que me parece que no es todo, ¿no? Y a veces esa lectura se come otros posibles Rachmaninoff, ¿no? El mundo de Rachmaninoff me parece muchísimo más elocuente, ¿no? Que apelar a esta especie de sensiblería que Chailly no es sensiblería, desde luego, lo de Chailly, pero uno ya percibe, ¿no? Ese intento. Uno ya percibe ese intento de ver esto en la música, ¿no? De ver la lágrima fácil, ¿no? Y me parece que en Rachmaninoff no está la lágrima fácil. Vamos a oír ahora a Christian Machelaru, que es un director rumano, que está ahora mismo muy, muy en auge, que, si no me recuerdo más, es el nuevo director del Festival Georgianescu, que es un festival importantísimo, y que está haciendo una gran carrera ahora mismo. Vamos a verlo. Bueno, a mí esta versión me parece que roza cierta superficialidad. Quiero decir que hay en esta versión, desde luego, cierta obviedad de estilo. Quiero decir que suena pues como se supone que sonaría, incluso casi de manera natural por una orquesta que no digo que no tuviese director, ¿no? Pero hay una cierta debilidad aquí de fondo, una cierta debilidad de fuerza de carácter, una cierta superficialidad, un no saber muy bien qué es lo que está haciendo con la obra, ¿no? A mí me parece, ¿eh? Sin menospreciar, desde luego, el talento de este director, ¿no? Que seguro que tiene talento, pero que en esta obra a mí me parece pues una cosa que yo diría hasta cierto punto pues demasiado vulgar. No se puede dirigir esto así, a mí me parece. Mm, y ahora, bueno, os podría enseñar muchas otras versiones. Yo he cogido muchas versiones, ¿eh? Pero, pero la versión que a mí me ha obsesionado mm, es una versión magistral. A mí me parece que es la más importante que yo he oído nunca. Y que pertenece a un director que yo creo que en Europa no es demasiado conocido, aunque en Rusia estoy seguro de que sí, que se llama Eugeni Svetlanov. Si no lo conocéis, por favor, apuntadlo. Eugeni Svetlanov. Yo he seleccionado dos versiones. La que a mí me obsesiona es la última que voy a poner. Bueno, quizás la ponga ahora para contrastarla con otra versión del anterior. Hay dos versiones de la misma obra, ¿eh? La primera es de 1973, en la que Svetlanov dirige, atención, la Orquesta Sinfónica Académica Estatal Eugeni Svetlanov, que es decir, una orquesta que hoy lleva su nombre, porque él dirigió nada menos, a ver si no me equivoco, que 35 años, durante 35 años. Es una cosa increíble esto. Una orquesta, desde luego, rusa, que en el presente dirige, por cierto, Vasily Petrenko, si no me equivoco, y que parece ser que cuando se despidió a Svetlanov, bueno, pues fue bastante controvertida la situación porque el ministro de Cultura de Rusia en aquel momento decía que lo acusaba, ¿no? A él de pasar demasiado tiempo dirigiendo fuera de Rusia. Decía que pasaba demasiado tiempo dirigiendo fuera de Rusia. Entonces, Svetlanov ya este dato nos sirve para hablar de un hombre sin duda especial, ¿no? Sin duda especial. No solo porque ha conseguido estar tanto tiempo al frente de una orquesta, que es algo importante, tiene que haber ahí. Muchas veces cuando sucede esto puede ser la autoridad del político de turno, ¿no? Pero claro, después de verle dirigir, a mí me parece que hay otra cosa, ¿no? Cuando, cuando, cuando esta obra la dirige una orquesta rusa, es una cosa sin duda también especial e importante. Pero en esta versión que os voy a poner ahora, que es la que a mí me ha impresionado,
Svetlanov está dirigiendo una orquesta japonesa, la NHK Symphony Orchestra, que es como, yo creo que es algo parecido, por ejemplo, a nuestra radio televisión española, ¿no? Es como la orquesta de una entidad corporativa de radio y televisión de allí. Y cuando sucede esto, claro, esta grabación es de 2000 y Svetlanov, yo creo que es visto ya como un director veterano, pero reverenciado por esta orquesta, invitado, quiere decir que es un director ruso que está dirigiendo un repertorio ruso, que los músicos son conscientes de que sabe perfectamente lo que hace. Pero a mí me parece que la magia, parte de la magia también tiene que ver con que la orquesta no es rusa. Quiero decir que está también el alma japonesa puesta aquí. Ese ponerse al servicio de una persona, ese respeto absoluto ante lo que se ve. Yo esto lo he visto también cuando, en alguna versión por ejemplo, de Sherezade, dirigida por Gergiev, por Valery Gergiev, en una orquesta que no recuerdo ahora mismo si era china o japonesa, algo parecido, ¿no? Pero quizás una de las mejores versiones que también he oído, ¿no? Y a Grieg no le he visto dirigir de esa forma con otras orquestas, ¿no? Quiero decir que estos países muchas veces, esto es como cuando dirigen, los directores se ponen al frente de una orquesta de jóvenes, ¿no? Que los jóvenes permiten, se ponen al servicio del arte del director. Y muchas veces las orquestas profesionales pues tienen una idea previa, hay ciertas reticencias, tienen sus propias ideas, no es tan sencillo, ¿no? Que uno pueda hacer su obra. Y aquí Eugeni Svetlanov no está dirigiendo en sentido estricto. Yo creo que esto yo lo hablé en la primera de las improvisaciones. No estamos ante un director que dirija, lo que sí hacían los demás que os he mostrado. Quiero decir que viendo los vídeos de YouTube que yo os mostré, había directores que dirigían, ¿no? Incluso con batuta, aunque tener batuta no significa que vayas a dirigir siempre, ¿no? Pero Eugeni Svetlanov no dirige en sentido estricto aquí. A mí me parece que Svetlanov ha entrado con esta obra, en su concepto de esta obra, vamos a decirlo así, en un estado poético absolutamente sublime en el que él ha podido hacer algo con esta obra magistral de Rachmaninoff, que yo creo que si Rachmaninoff lo oyese, pues se quedaría asombrado realmente, ¿no? A mí Svetlana me parece aquí un poeta, pero no me parece ni siquiera un poeta ruso, me parece, no sé, me parece Pablo Neruda haciendo música. Me parece que ha intentado, arriesgándose a hacer otra cosa después de dirigir esta obra durante muchísimo tiempo, ya veremos las diferencias con una versión antiquísima de él, de 1973, hacer esto. Vamos a escucharlo. Svetlanov mm, no agrupa los sonidos, no agrupa las frases, no está dirigiendo las frases, está dirigiendo casi cada una de las notas de cada una de las frases. Absolutamente mezclado con la obra, pero también con sus músicos, lo que decía Ricardo Muti, quiere decir que tiene el alma de los músicos en sus manos. Y los músicos, el alma del director. Si podéis, y yo ruego que por favor busquéis esta versión, poned Svetlanov Symphony 2 Rachmaninoff en YouTube, mirad la cara y la intencionalidad en la búsqueda de cada nota. Hay una conexión absoluta y total. Svetlanov simplemente no existe, o si existe
haciéndose mientras suena la obra. No es un director que marca mientras los músicos tocan, es el director que está sonándose a sí mismo mediante la obra y los músicos. Con un sentido de un vibrato sin prejuicios, eso es precioso, precioso, para lograr mantener esa lentitud y esa viveza melódica. En una especie de artificio que no sabría yo que fuera posible antes de oír esto. Quiere decir que se supone que esto no puede salir de la partitura. Es una cosa tan impresionante que es muy difícil hablar de ello, porque las consecuencias son enormes, enormes, enormes. A nivel emocional, uno no puede escapar de ver esto. Esta es la versión de un sabio de la música, de un anciano, de un hombre de una bondad, sin duda, de una bondad humana, si se quiere, de un no darse importancia, porque el no se está dando importancia ninguna. Y no está dirigiendo con sus manos. Si lo veis cómo se mueve con sus manos, está casi esculpiendo en el aire cada nota. Y cada una de las intencionalidades que busca en el conjunto de una versión que solo adquiere un sentido por sí misma. ¡Qué preciosidad! Fijaos. Y ir mirando a los violonchelos. Yo creo que sin ser consciente de todo lo que está haciendo. Y eso es lo más bonito de todo. Voy a poneros el principio otra vez. Escuchad, por favor, cómo sostiene cada nota dentro del fraseo. No está haciendo lo que hacen todo el resto. Todo el resto hacía lo mismo, fundamentalmente, con las diferencias que se quieran. Aquí está utilizando cada nota, está temblando cada nota, está uniendo una nota a otra y preocupándose de cómo es esa unión. Fijaos. Cuando veis el vídeo, el semblante de este director es demasiado emocionante. Es como ver, es difícil explicarlo. Es como ver a un anciano, como ver a tu abuelo. ¿Cómo decirlo? Es como cuando miras el semblante de tu abuelo regocijándose en la felicidad de su nieto, sin que el nieto sea consciente de esta sensación de gozo.
de esa grandeza que se produce cuando tú ves... Eso es lo que está pasando aquí. Algo parecido a eso. Y la orquesta responde. Es sorprendente, el resultado es sorprendente. Es pura magia, si se quiere. Y además es una conclusión a la que él ha llegado. Svetlanov ha hecho una especie de rosa con un papel, de flor con un papel. Una cosa absolutamente inesperada e inexplicable, es inexplicable. Y demasiado emocionante. Esto es demasiado, esta versión es demasiado. Curiosamente, si vemos cómo él dirigía esto en 1973 nada menos, se ve ya un director diferente, pero un director. Svetlanov actuaba en esta versión, que vamos a ver ahora, que es la misma, es la misma obra, es el mismo fragmento, pero de 1973 y con otra orquesta, con la orquesta con la que él estaba trabajando. Una orquesta rusa. Fijaos cómo suena, muy diferente. Se parece muchísimo más a los directores que hemos oído antes, fijaos. Aunque hay una cierta distinción también, ¿eh? Sin duda este principio es diferente a los demás. También hay aquí en Svetlanov es un director de una sensibilidad muy, 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 muy especial y humana, muy especial, muy especial. Un artista que no parece darse importancia, que parece cuidar la música de una manera eh, realmente es inexplicable. Es inexplicable. Entonces, nosotros podemos hablar de algunas de las partes, de algunas de las cosas que observamos aquí, pero no sabemos muy bien, yo no sé muy bien cómo explicar esto, y yo creo que él mismo no es muy consciente de lo que ha hecho con esta versión, a mí me parece, y que es una versión que por suerte nosotros podemos acceder a ella porque está en YouTube, porque alguien la grabó, pero que cuántas veces sucede que una obra magistral se pierde en la fugacidad de un instante, del instante en el que se hizo, ¿no? Me voy a despedir ya de todos vosotros, animándoos a conocer más de este director, que es un genio, un genio. Hay quien piensa, y yo creo que con toda la razón, que es el mejor intérprete de la música de Rachmaninoff para orquesta. Y un hombre muy especial, un hombre de una sensibilidad importantísima. Voy a poneros el principio para volver a oírlo por, no sé si es la cuarta vez ya. Y después nos vamos a ir escuchando otro fragmento de este movimiento. Escuchad, por favor, todo el movimiento, si sois tan amables, os lo ruego. Y si alguna vez me encontráis en algún sitio y podemos comentarlo, pues explicadme qué os ha parecido. Hasta pronto.